La palabra del Señor en Mateo capítulo 9, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, ¿dónde? En las sinagogas de ellos, dice, y predicando el evangelio del reino. Preste atención que hoy vamos a hablar algo muy diferente, no sé, preste bastante atención de lo que Dios nos quiere decir. Y sanando alguna enfermedad, no, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Siguiente versículo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, o los que estaban alrededor de él, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Nuestro Padre Celestial, que envíe obreros a su mies. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos por el momento, ahorita vamos a estar compartiendo otros versículos más de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y que tu palabra, Dios mío, fructifique a 100%, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El evangelio significa buenas nuevas, good news en inglés, the gospel. Significa eso, buenas noticias. ¿Y por qué buenas noticias? Porque el hombre anteriormente no tenía ninguna esperanza. La esperanza era nacer, crecer, reproducirse y morirse. Morían en religiones falsas, en la idolatría, en la hechicería, en las mentiras. Y aún algunos que estaban metidos en lo que era la ley, el judaísmo, el Torá, el Pentateuco, estaban perdidos completamente porque no había algo bueno para ellos. Las buenas nuevas era que Jesús iba a venir al mundo a salvar la humanidad de sus pecados. Estuvimos hablando anteriormente en algunos mensajes que antes se necesitaba un cordero. Este cordero tenía que ser inmolado. ¿Qué quiere decir inmolado? Sin ningún tipo de defecto. No podía ser cojo, tenía que ser blanco, perfecto, sin una manchita. Y ahí habla de las condiciones que tenía que tener este cordero. Dios trajo el cordero que quita el pecado del mundo, no que lo tapa. Juan el Bautista lo dijo después de haber bautizado en el río Jordán. Cuando vio a Jesús, le dijo a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la humanidad. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer nosotros, habla acerca de la mies. El Señor compara a la humanidad, a las personas que no tienen a Dios, las personas que no conocen el evangelio, las buenas nuevas, aquellas personas que viven en sus delitos y pecados, lo compara como una mies, como un viñedo que está muy maduro, a punto de ser recogido. Pero había un problema. Dice que Jesús estuvo predicando en diferentes sinagogas, sanando todo tipo de enfermedad. Y dice que al ver las multitudes, dice el versículo 36, dice que tuvo compasión de ellas. Él solo no podía llevar la palabra al Señor. Él solo no podía llevar el cometido. Lo seguían personas, unos porque veían que había milagros en él, otros porque le gustaba cómo hablaba, otros porque este Jesús emanaba algo que a ellos le atraía, y otros por curiosidad. Las personas siempre son muy curiosas las personas, pero lo seguían. Pero no podía estar en todos los lugares a la misma vez el Señor allí en aquel momento. No podía estar en Galilea, no podía estar en Samaria o en Nazaret o en la tierra de Judea. Por eso Él dice que tuvo compasión de estas, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen ningún pastor. Y Él dijo en el versículo 37, a la verdad la mies es mucha, es mucho el trabajo que hay en el campo, es mucha la cosecha por recoger. Pero ¿qué está sucediendo? Se está echando a perder la cosecha porque no hay quien vaya a trabajar. Vemos que muchas compañías cerraron y quebraron después de la pandemia porque no había personas. Unos se murieron, otros se retiraron, tenían miedo, y a los 60 años dijeron: no, que me den un poquito porque lo que me queda de vida no es mucho y lo quiero disfrutar con mi familia. ¿Y qué sucede? Estas compañías
muchas están trabajando al 40, al 50% y otras quebraron porque no había obreros para suplir las necesidades de estas compañías. Yo me recuerdo que en Florida una vez hubo una cosecha grandísima de naranja y la migración empezó a meterse con aquellas personas que no tenían papeles y las personas empezaron a huir de Florida, uno de los primeros productores de naranja aquí en los Estados Unidos, y entonces las cosechas empezaron a perderse porque no había quien hiciera esto. Muchas personas decían, yo no hago ese trabajo. Igual pasó una vez con la cosecha de tomate. Muchas personas salieron huyendo por miedo a ir presos simplemente porque no tenían sus papeles y el tomate se perdió. Fueron miles y cientos de millones de dólares que se perdieron por no cosecharlo. Ahora, en el ámbito espiritual estamos viendo que Jesús está comparando a la multitud como una cosecha. Dice que esta cosecha que estamos viendo, él la llamó la mies, que era mucha, pero había pocos obreros. Ni aunque hagan overtime, van a poder suplir las necesidades. Y yo le voy a decir algo, por eso la iglesia de Jesucristo, que significa reunión, donde se reúnen los santos de Dios, somos los enviados a predicar la palabra del Señor. Mira, en Mateo capítulo número 10, a partir del versículo número 1, Mateo capítulo 10, a partir del versículo número 1, dice que Jesús después de esto llamó a sus 12 discípulos. Y dice, y les dijo, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera, para que echasen fuera inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los comisionó, los mandó. Eso aparece en Mateo capítulo número 10, versículo del 1 al 12, que no lo vamos a leer todo, pero le voy a decir algo que sucedió. Ahí vemos nosotros que a estos 12 que él mandó, le dijo que fueran, primero que no fueran por el camino de los gentiles, sino que fueran las ovejas perdidas de Israel. Este evangelio iba a ser predicado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los primeros que comisionó el Señor a los 12. Después vemos nosotros que comisionó a otros, ¿verdad? A otros 70. Lucas capítulo número 10, verso del 1 al 12. Y vamos a ver. Ahí en Lucas capítulo número 10, versículo del 1 al 12, hemos visto cómo él comisiona, aparte de los 12, vio que los 12 discípulos que él mandó no daban abasto, como uno dice, ¿verdad? Necesitaba más personas. Y después dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Ya más 12 serían 82, ¿verdad? A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él debía de ir. Me pone el siguiente versículo y mire lo que dice. Y les decía, la misma palabra, la mies a la verdad que es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad. Ahí está el problema. ¿Qué quiere decir la palabra rogad? Yo quiero que usted piense en esta palabra, rogar. Oh, pedir, clamar, ¿qué más? Orar, suplicar. Eso no es una oración cualquiera. No es decir un día, Señor, manda obreros a tu mies. No, cuando se habla de rogativa, es aquella oración que usted la hace con el alma, que usted siente un dolor, que usted se pone en el lugar de aquella persona cuando está sufriendo, cuando usted le suplica a Dios, por favor, te lo pido que tú envíes, que prepares obreros. Yo estoy preocupado porque en este pleno siglo XXI las personas están viviendo muy indiferentes. Los ministerios están viviendo muy indiferentes a todo lo que está pasando en el mundo. Es un día sí o un día no, casi todos los días ocurre un tiroteo, ocurren catástrofes y cosas. Dios está hablando a las personas a través de estas cosas y las personas no quieren volverse a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando se endurece el corazón, cuando la persona rechaza a Dios, entonces la fe se muere en estas personas. Pero para eso está la iglesia del Señor Jesús. La iglesia es un intercesor.
Recuérdense que yo no soy mayor que ustedes, ni usted es mayor que yo. Estamos al mismo nivel, aunque yo sea el pastor. Estamos en una dispensación que el grande aquí es Dios, es el Espíritu Santo, es Jesucristo, es el que debe recibir toda la gloria y la honra. Aquí el que canta no es mayor que el que predica, ni que el predica es mayor que el que dice un poema, ni el que ora por los enfermos o el que recoge la ofrenda. Estamos al mismo nivel en la dispensación de la gracia. Ahora la iglesia lo que tiene que hacer es rogar, interceder. En una ocasión Dios quería destruir a todo el pueblo de Israel, destruirlo, acabar con él. Se enojó Dios y mire, Dios es grande en misericordia, en amor, lento para la ira. Oigan eso. Ningún ser humano, por muy manso que usted sea, va a ser más lento que Dios para airarse. Y llegó Dios y se airó. Y le dijo a Moisés: quítate que los voy a destruir todos y voy a levantar en ti una descendencia, en tus descendientes voy a hacer una nación, ya estoy cansado. Y ha sido la única persona que ha hecho reflexionar a Dios. Moisés le dijo: no, Jehová, no hagas eso. No destruyas al pueblo de Israel. Ese se llama rogar. Eso es un intercesor. Ponerse entre Dios y el pueblo. ¿Y sabe lo que le dijo? Tu ira, descárgala sobre mí. Mátame a mí, acaba conmigo. Y Dios le dijo: no, yo que no puedo acabar contigo. Tú eres una persona íntegra, una persona santa. Y entonces Moisés le vuelve a decir a Dios: entonces los pueblos vecinos van a decir: Jehová sacó con mano poderosa a los israelitas de Egipto y tuvo que destruirlos en el desierto porque no pudo con ellos. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Tiene razón Moisés, no lo voy a destruir por ti. Cuando la iglesia está aquí en esta tierra es por algo, es porque Dios nos puso para interceder por los mafiosos, por los bandidos, por el que no quiere servir a Dios, por el drogadicto, por el borracho, por el afeminado, por el ladrón, por el matarife, el qué sé yo. Para eso está la iglesia aquí. Cuando la iglesia sea quitada va a haber una catástrofe grande. Pero nosotros debemos de rogar mientras esto sucede, que empiece Dios a levantar personas. Ayer cuando yo visitaba la ciudad de Houston, Dios puso en mí un deseo grande. Yo tengo que hablar la palabra del Señor antes de irme de aquí. Y yo no conocía la mitad, el 95% de las personas no las conocía. O el 98%, 2 o 3 nada más conocía allí. Y yo le dije a todos: atiendan acá, vengan acá. Y todo el mundo se acercó para donde estábamos a ver. ¿Tienen alguna Biblia aquí? Por favor, tráiganme la Biblia acá. Y fui y abrí el Salmo 90. El Salmo 90 es un salmo de Moisés, una oración, un ruego de Moisés a Dios. Y dice ese Salmo 90: oh Jehová, ayúdanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Ahí les pude hablar la palabra del Señor. Y le hablé la palabra del Señor, que 70 son los años y 80 los más robustos. Y hablé en realidad la palabra del Señor, porque la palabra me dice a mí que debo de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2: te encarezco delante de Dios. Yo no sé si usted entiende algo que quiere decir encarecer. Bueno, yo le voy a decir: encarecer quiere decir te ordeno, te mando, te digo que prediques el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque va a venir tiempos donde no van a sufrir la sana doctrina, sino que se van a juntar, dice que maestros falsos según sus concupiscencias, a enseñar vanidades. Hoy en día ya no se llaman predicadores. Son muy pocos los que tú puedes ver predicadores, se llaman motivadores. Cuidado con los motivadores. Cristo no fue un populacho, Cristo no fue un motivador,
Cristo no fue un revolucionario como muchos dicen, un tipo que estaba fuera de onda. No, 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 no. Cristo fue un predicador. Pablo fue un predicador. Pedro fue un predicador. Juan fue un predicador. ¿Y cuál es la diferencia entre un predicador y un motivador? El motivador nunca va a señalar el pecado. El motivador nunca va a dar el ejemplo. Él va a decir, hay que ser nice, hay que ser bueno, hay que hacer esta regla, lo otro. Pero va a esquivar unas cuantas cosas de la Biblia porque no es un predicador llamado por Dios. Y es lo que el Señor le dijo, para que a estos no lo mandó como motivadores, los 12, y después los 70 lo mandó como predicadores. Pablo se lo dijo a Timoteo, tienes que predicar. Dice, ten cuidado de ti mismo y de qué más. Y de la doctrina de lo que tú predicas. Ten cuidado, le dijo Pablo. Ten mucho cuidado, porque nosotros somos llamados así a bendecir, a hablar, a orar por las personas, pero debemos de señalar lo mal hecho. Cuando las personas fueron al río Jordán a ser bautizados por Juan, Juan vio que estaba, dice que se fue todo Judea, Jerusalén, todos los contornos de ahí del Jordán, y fueron donde estaba Juan, y Juan le dijo una palabra bastante fuerte: raza de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo capítulo número 28, creo que el domingo estuvimos hablando algo acerca de esto. Mateo 28, 19. Cuando Jesús resucita, que se le aparece a sus discípulos, Él dice de esta forma: id y haced discípulos ¿a quién? Ahí está, gracias hermano. Id y haced discípulos a algunas naciones. A Israel solamente, al Líbano, a Jordania, a Egipto. No, Señor, a todas las naciones. Y ya Jesús ahí ya no estaba hablando cuando los primeros que le dijo, no vayan donde están los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Pero después que Jesús resucita, dijo, esta salvación es para todo el mundo, para el judío, para el griego, para el europeo, para el latino, para todas aquellas personas que acepten la palabra de Dios. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que quiere decir hacer discípulos? Hacer discípulos no es predicar, ya eso va mucho más allá. Hacer discípulos es una persona que tú te lo ganas para Cristo, y después que te lo ganaste para Jesucristo, tú le vas a enseñar la doctrina, le vas a enseñar cómo orar, le vas a enseñar cómo. Cuando yo me convertí al Señor, yo hice profesión de fe en mi casa, pero me acerqué a personas maduras en el evangelio que me enseñaron cómo orar, me enseñaron a leer la palabra, cómo comenzar, me enseñaron que había que ofrendar y que diezmar, la forma de vestir, la forma de hablar, me enseñaron hasta coros de cristianos y cómo vivir. Eso se llama discipular. Después que ya yo llevaba un buen tiempo, quizás unos meses o un año, ya yo dejé de ser discípulo y me convertí en un discipulador. Santo Dios. Se llama multiplicación de ovejas. Yo me gano una persona, y después que esta persona pueda caminar por sí sola, se gana a otra persona. Y después la otra. Imagínate una sola persona que usted se gane en el año, una sola que usted se gane, y esta persona se gane a otra, y la otra ya en el año van a haber como 20 salvos o más, porque cada uno va a ganarse uno para Cristo. Ahora, Jesús lo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. En Marcos capítulo 16 también Jesús lo vuelve a decir. Marcos 16 del 15 al 18. Jesús le dijo, y el hermano lo va a poner, Marcos capítulo 15, versículo del 15 al 18. Habla de la misión de la iglesia, ya no la misión de los discípulos, ya no fueron los 70 ni los 12, somos nosotros los que estamos involucrados ahí. Y mire lo que el Señor dijo. Le dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado. Amén. Pero el que no creyere, ahí lo puso el hermano. Mira, ahí lo puso. No, Marcos 16, del 15 al 18. En Marcos 16. Id
y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué dice el Marcos? Marcos 16, estás en el 15, estás en Marcos 15, es Marcos 16. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán ¿cuántas lenguas? Nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos ¿qué cosa? Sanarán. Oye lo que le dijo el Señor a la iglesia. Para aquellas personas que no creen que Dios sigue haciendo milagros, que se llaman cesacionistas. Hay cristianos que piensan que ya Dios no hace milagros. Entonces, ¿de qué sirve la iglesia aquí entonces? Porque si Dios, bueno, Dios puede sanar a una persona, pues si Dios sana a una persona es un milagro. No, que ya no hay dones de sanidad. ¿Y qué tiene que ver los dones de sanidad? Si Dios quiere sanar a un canceroso, si Dios quiere levantar un muerto, si Dios quiere sanar a un ciego, sanar una hernia, la columna, lo que sea, ¿quién somos nosotros para decir que no? Él le dijo bien claro, pondrán las manos sobre los enfermos y esto sanarán. La iglesia de Jesús, ese es el cometido de la iglesia del Señor. Eso es lo que tiene que hacer el Señor. Uno no tiene que esperar que uno organice una campaña, ni que organice repartir aguas aquí en el parqueo de la iglesia, ni hacer esto. No, predique a tiempo y afuera de tiempo. Traiga tratado siempre en su bolsillo, en su carro. El que se le atraviesa el camino, predíquele, invítele. Salga por ahí, vuélvase loco, agarre un sign y diga Cristo vive y reina y Él viene pronto. Empiece a orar por las personas, por las enfermedades. Yo voy a orar por ti, Dios va a hacer la obra. Que yo tengo vicio de cigarro, no puedo dejarlo. Pues bueno, vamos a orar porque Dios sí puede quitártelo. Porque yo tengo un dolor aquí en el costado, Dios puede quitarte ese dolor. No yo. Usted tiene que decir, no soy yo, simplemente soy un instrumento, simplemente soy una vía. Y no tiene que ver nada con que usted sepa hablar ni pasar una escuela. No. Yo le hice una historia en el año 90, cuando el gran avivamiento en mi pueblo, donde casi todo el pueblo, miles de personas, más de 40,000 personas aceptaron al Señor. Una viejita de la iglesia, estaba bien nuevo en ese tiempo, tenía 14 años. Y la viejita dijo que yo había levantado paralíticos, y yo no había levantado ningún paralítico. Eso fue un error. Eso fue un error de cuenta. Si yo no oraba ni por un dolor de cabeza en ese tiempo. Y ella dice, bueno, al otro día en el portal de mi casa habían como 7 u 8 personas esperando que yo me levantara bien temprano porque yo los iba a sanar. Mi mamá se levantó, yo dormía abajo y ellos en ese tiempo dormían arriba, un segundo piso. Cuando el murmullo, ¿por qué es esto? Y mi mamá, ¿qué hacen ustedes aquí en el portal, en el porche de la casa? Es que estamos esperando que nos dijeron que ahí hay un muchacho que hace milagros. Y dice mi mamá, ¿qué milagro? Ni qué 8, aquí no hay nadie que haga eso. Y yo lo escuché. Y yo me tiré de la cama, yo me recuerdo como si fuera ahora mismo, me tiré de rodillas y me puse la sábana así en la cabeza y dije, ay Padre, en el nombre de Jesús. Y empecé a orar. Y mi mamá me dijo, oye, una gente que dicen que no se van hasta que no ores por ellos. Dile que me esperen. Y fui y oré. Y cuando ya estuve listo, salí y tuvieron paciencia y oré por ellos. Entre ellos había un señor que hacía 42 años que le daban ataques de epilepsia. Le daban 3, 4, esos que como dice la Biblia, que caen en el fuego, caen en el agua, caen aquí, caen allá, se parten brazos, se parten dientes. Yo los he visto, algo que no podía controlar esta persona. Y yo me recuerdo que el Señor fue y me dijo, yo vengo aquí para que tú ores por mí. Yo sé que tú no me puedes sanar porque tú no eres Dios, pero yo creo que cuando tú ores, Dios me va a sanar. Wow, me levantó una confianza grande en ese momento y dije, vamos a orar. Y miren, en el centro de la sala de la casa cayó como si fuera una palma aquel hombre. ¡Pay! Y dije, aquí se va a manifestar aquí el chamuco. Pero no pasó nada, no hubo ninguna manifestación. Se levantó al hombre, oré por todas aquellas personas que estaban allí, se fue para su casa.
Al otro día, cuando voy a la iglesia, allá me lo encuentro. Y las personas que había orado me los encuentro. Estaban en la iglesia sentados esperando que comenzara el servicio. Bien tempranito estaban allí. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Porque en estos pueblos no hay baños sanitarios como lo que hay aquí. No hay toilet. Es como que le dicen letrinas. Fue y todas las pastillas que él usaba las echó en el baño. Nadie lo mandó. Yo sería incapaz de mandar a hacer eso. Usted cuando vaya a predicar no cometa esa imprudencia, deje la pastilla, esto. No, nosotros oramos, Dios hace la obra. Pero Dios parece que fue tan grande la fe que Él mismo fue y lo hizo. Y jamás en la vida le volvió a dar un ataque epiléptico a este hombre. Jamás en la vida fue libre en aquel momento ese hombre. Y sabe, detrás de él vino su mamá, su hermana, su primo, gente que sabían y fueron a la iglesia y se convirtieron al Señor. Cuando nosotros nos dejamos usar por Dios y Dios obra y estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, se puede desencadenar una bendición grande en su vida, en su matrimonio, en sus vecinos. Usted no sabe hasta dónde puede llegar el poder de Dios. Pero nosotros como seres humanos escogemos, aquel que tiene cara, que está fácil de convertirse. No somos capaces de ir a predicarle a un drogadicto. No somos capaces. Francisco de Asís fue un gran predicador que la Iglesia Católica lo ha santificado, deificado, pero no, era un predicador y era evangélico, así como nosotros, predicaba en contra de las indulgencias. Este Francisco de Asís, cuando él veía a un homeless o veía a una persona que estaba enferma, él se bajaba de su caballo y besaba a esta persona y oraba y le daba un abrazo a estas personas. Nosotros vemos un homeless y le viramos hasta la cara, ¿verdad? Por algo estar así. Jesús no mandó a buscar sanos. Jesús mandó a buscar personas malas, porque la iglesia es un hospital, para que ustedes lo sepan. Nosotros somos un hospital, los ángeles son los doctores, el especialista es Dios y nosotros somos los sirvientes que traemos a la iglesia a estas personas. El borracho, el afeminado, el mentiroso, el ladrón, el maldiciente, el mentiroso, llega aquí y es libre porque en este hospital el médico divino lo sana. Pero nosotros no podemos rechazar al que viene. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo rechazo. Tenemos que amar a esas personas, aunque nos hayan hecho daño, aunque nos hayan perjudicado en diferentes cosas, hay que perdonarlo. Jesús dijo que si nosotros no perdonamos las ofensas a las personas que nos hicieron daño, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Y le voy a decir algo. Jesús puso, si está fuerte, Jesús puso un ejemplo grande. Dice que en el templo habían dos hombres. Cada uno estaba en la parte del frente, en la esquina. Y dice, pero había uno que tenía su cabeza hacia arriba levantado, como un pavo real. Sus plumas maravillosas, aquel pavo real, ¿verdad? Era un fariseo el que estaba allí. Y el fariseo, y en la otra esquina estaba el publicano. Y el Señor decía el fariseo, oh Dios, oiga cómo decía, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Qué humildad, ¿verdad? Se creía muy salsa, como dice mi esposa, se creía la última Coca-Cola del desierto. Yo ofrendo, yo diezmo, yo oro, y él empezó a hacer una lista grande. Pero Jesús dijo, y él oraba consigo mismo. Ay, ay, ay. Esa oración del techo no pasaba. Estaba orando con él mismo para él. Mientras había otro en una esquina que era un publicano. Los publicanos, ¿para qué le voy a decir? Tenían todo tipo de pecado y todo tipo de cosas malas. Y oraba de esta forma, golpeándose en su pecho. Oh Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Es lo que decía, ten misericordia de mí, ayúdame. Y Jesús dijo, de cierto os digo que aquel publicano salió justificado delante de Dios. El otro no hubo justificación. Por eso cuando usted ve a una persona de este tipo, ore por ellos. Hay un pastor ahí de
de mi país, que ahora me escribe, me encontró en Facebook y está muy contento porque vio una de mis predicaciones y puso en la página de la iglesia que yo había sido pastor de él. Y si ustedes supieran cómo yo conocí a ese hombre. Ese hombre, yo pasé, andaba en mi carro era una bicicleta, que era el carro mío. No tenía guardafango, no tenía, era una bicicletica, pero me movía para predicar la palabra del Señor. Y allí en las esquinas, en mi país, lo que más hay en la esquina son borrachos tomando. Ustedes lo ven con una playera aquí en el hombro, sin camisa, eso es algo normal. Usted vaya, se va a asombrar. Ya yo me asombro porque, bueno, que yo nunca anduve ni en mi país sin camisa, pero allá es algo normal. Los hombres andan en la calle, andan en chancletas y un short. Bueno, este hombre estaba en una esquina tomando, donde vendían alcohol, y estaba con el hijo de una hermana que nos visitaba a nosotros la iglesia. Y esta hermana vivía pidiendo oración por él, y en el culto anterior había pedido oración, que el hijo hacía más de 2 semanas que se había ido de la casa. Esta mujer era viuda, tenía un hijo único, y mire cómo le salió a este muchacho. Y cuando yo lo veo allí, que escucho la voz de él, y digo, ay, mira quién está ahí. Sentí una ira así delante de Dios y puse paré la bicicleta allí. Allá le dicen burro, no sé cómo le dirán ustedes a la cosa esta para parar la bicicleta. Y lo llamé por el nombre, oye, ven acá. Y él me vio y vino, tenía un vaso de ron en la mano y se lo dio al otro. Y le empecé a decir, hermano, lo que Dios me dio en ese momento, no te da vergüenza con ese tamaño, que ya está bueno ya, que el diablo haga tu vida en pedazos. Aquel joven que estaba allá con él está escuchando todo lo que le estoy diciendo. Y hace así y trae el vaso así en la mano con el poco de alcohol y lo tira. Y va para allá por donde estoy yo y dice, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién es usted? Y él le dijo, él es el pastor de mi mamá. Y él me dijo, ¿cuándo puedo visitar su iglesia? Le digo, cuando usted quiera. Tenemos servicio nosotros en la iglesia los miércoles, viernes, sábado y domingo. Y en las casas tenemos lunes y jueves. Tenemos nosotros servicio. Y domingo por la mañana y domingo por la tarde tenemos. Y él me dijo, entonces el servicio más cercano es el miércoles. Sí, mira, ese hombre, no lo voy a escribir, era un homeless. Aquel pelo, aquella barba, aquellos ojos bien sucios. Y estaba allí. Y yo dije, a lo mejor va, a lo mejor no, andaba sin calcetines, hecho pedazos como andan los alcohólicos, como el diablo hace a las personas así. Yo abría siempre 1 hora antes el templo, y cuando abrí el templo, porque hay hermanos que van llegando y les gustaba orar y ponía alabanza, pero la casa pastoral estaba en la parte de atrás del templo, y alguien llega un diácono y me dice, oye, hay un muchacho nuevo ahí, pero huele a reverbero. Yo no sé si ustedes conocen lo que es un reverbero. Reverbero era una cosa que lo hacían era como una estufa chiquitica que se echaba alcohol para cocinar, calentar y cocinar, etc. Y es verdad que se sentía el olor aquel. Pues mire, estuvo en todo el servicio, consiguió una Biblia bien viejita y estaba él con una playera rota, sin calcetines, aquello era tremendo, pero me dio un gozo tremendo. Prediqué ese día, hice un llamado y pasó al frente y le di un abrazo allí y le dije a los hermanos, pasen a saludar un nuevo hijo de Dios, un varón, hay fiesta en los cielos. Y allí la gente pasaron y le dieron la bienvenida y oraron, y en el próximo culto él estaba allí, y en el siguiente estaba allí, y en el otro estaba allí, de tal forma que empezó a estudiar el curso bíblico básico, lo bautizamos. Una muchacha joven de ahí de la iglesia, después de un tiempo se hicieron novios, se casaron y hoy en día sirven al Señor, son pastores. Una iglesia grandísima, sacado de las garras del diablo. Yo nunca hubiera pensado eso. Ahí está, le puedo dar después de eso para que usted lo busque en Facebook. Se llama Sergio Montero. Él y su esposa sirven al Señor en este lugar, en el centro del país, en Villa Clara. Sirven y tienen su iglesia y buscan de Dios.
Yo le voy a decir una cosa, nosotros somos hijos del buen trato. Por eso cuando venga alguien, salúdele, háblele, cómo usted está, en qué puedo ayudarlo, en qué puedo servirlo, gracias por venir. Recuérdese que si usted va a un lugar y en ese lugar usted lo maltratan, usted no vuelve más nunca ahí. Nunca se me va a olvidar de una predicación cuando yo era adolescente, del que fue secretario de la obra de la Asamblea de Dios en Cuba, que decía, somos hijos del buen trato. Y él decía, si usted va a un restaurante y la mesera o el mesero no lo atiende a tiempo, la comida está fría, se la tiran ahí prácticamente, usted no vuelve más nunca a ese lugar. Por eso cuando venga alguien y cruce esas puertas por ahí, háblele, sonríale. Hay personas que vienen con la cabeza hecha pedazos, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas de droga, de adicción. La iglesia está llamada a traer a esas personas. No podemos hacer distinción porque Dios no la hace. Dios mismo dijo, yo no hago acepción de personas. Somos nosotros los que hacemos acepción de personas, pero Dios no. Hace unos años tuve una experiencia donde había un muchacho descalzo con el pantalón todo roto ahí frente a la Mardel. Estaba este muchacho y cuando entré dije, ojalá y cuando salga ya no esté ahí, porque lo que está es pidiendo dinero, pues no me pidió ni un centavo. Estaba allí con su droga, etcétera, bien joven, un anglo. Y cuando me voy para el carro, oigo la voz de Dios en mi interior, regresa, y habla con él. Y yo digo, ok, si es a las buenas, sí regreso. Y regresé. Y en ese tiempo mi poco inglés, que no ha crecido mucho hoy en día, pero ya está un poquito más. Pero en ese poco inglés que sabía en ese tiempo, en esos años, le pude hablar y me entendió. Y dije, yo quiero orar, lo voy a hacer en español. Y empezó a llorar y lo abracé. Y todo el dinero que traía en mi cartera se lo di completo. No me importó, Dios me dijo, dáselo. Y cuando llegué al carro comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y llegué a la casa llorando y mi esposa dijo, ¿qué te pasó? ¿Tienes una mala noticia? ¿Algo pasó en tu familia? ¿Chocaste a alguien? ¿Qué pasó? Y no podía dejar de llorar. Porque yo me vi reflejado en aquel joven. Yo dije, yo podía haber sido él. Y mira qué misericordia Dios ha tenido de mi vida. Cómo Dios me separó, cómo Dios me apartó, cómo me consagró, cómo yo fui obediente al llamado de Dios. Tuve una experiencia tremenda en ese tiempo, que fue algo maravilloso. Estuve llorando por un tiempo tremendo y orando. Y mientras yo oraba por él y lo abrazaba, yo sentía la presencia. Yo le dije, ¿es algo raro? Fue algo raro. Todavía pienso algo. ¿Sería un ser humano? ¿Sería algo que Dios hizo para probarme? ¿Sería un ángel? ¿Sabe qué? Eso se llaman teofanías. Los ángeles en el Antiguo Testamento se personificaron. Y en el Nuevo también, ¿por qué no? Lo podían hacer. Recuerden que se le apareció a Zacarías, el ángel Gabriel. El ángel del Señor se le apareció a Pablo en medio de un naufragio. El ángel del Señor se le apareció a los padres de Sansón y comieron allí. Los ángeles en el capítulo 18 de Génesis se le aparecieron a Abraham y estuvieron allí también. Todavía yo me pongo a pensar, ¿por qué sentí la presencia de Dios como nunca en mi vida? Algo grande. Y en vez de yo ministrarle a él, yo sentía que esta persona me estaba ministrando a mí. Y para mí hasta hoy en día es un misterio. No lo volví a ver. Esta persona no se me quita de mi mente. Esta persona. Yo simplemente veía a esta persona mirando hacia el suelo mientras yo le hablaba y asentando con su cabeza así que así. Recuérdense en eso. El mundo está perdido, pero la iglesia está aquí para traer las buenas nuevas.
En el mundo afuera es corrupción, hay maldad, hay engaño, hay pecado, hay lujuria, hay murmuración, etcétera, etcétera. Pero la iglesia ha sido llamada a cambiar a estas personas. Nuestro mensaje no todo el mundo lo va a recibir, a todo el mundo no le vamos a caer bien. Es que nosotros no somos un billete de $100 para caer bien, pero tenemos que decir la palabra del Señor, hay que hablar el evangelio. A estas personas nosotros tenemos que acercarnos y decirle de esta forma: en Jesús hay solución. Cristo rompe cadenas, Cristo te hace libre, Cristo te atrae a su presencia, y va a haber gozo en los cielos cuando tú vengas a la presencia del Señor. Esa es lo que la palabra del Señor nos manda a nosotros, a predicar a tiempo y afuera de tiempo. Mi papá, él no pierde el tiempo, no importa que sea el sheriff o alcalde o el gobernador del estado. Si le da el chance y le pasa por ahí, ven acá. Yo me recuerdo que un día nos paró un Highway Patrol y el hombre dijo: no, pueden seguir porque había algún problema con la placa del carro. Pero no, está bien. Y mi papá dijo: bájame en la ventana. Y cuando el hombre se veía, le dice: mi papá, ¿hablas hispano? Le digo: español. Dice el hombre: oh, sí, hablo español. Dice: oiga, y le ha predicado un mensaje con teología, con puntos, comas, con esto, con el otro, que el hombre se puso ahí a escuchar todo el mensaje. Y le dije, al final lo mandó para la iglesia. El hombre me metió la mano por la ventana y le dijo: muchas gracias. Y yo dije: wow, yo no me hubiera atrevido, porque dice mi papá: ¿por qué? Es un ser humano que necesita también del Señor. Yo no le estoy faltando el respeto a nada. Simplemente le estoy diciendo: usted necesita de Dios para que Dios lo bendiga. Y él le dijo: tienes toda la razón, lo entendió todo. Entonces así tenemos que hacer nosotros. Pablo fue delante de Nerón, delante de gobernadores, de reyes, el rey Agripa y gente de muy altos, muy grandes, y le predicaba. A veces a nosotros nos da vergüenza. ¿Pero por qué nos va a dar vergüenza? Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. A mí no me importa que se burlen de mí, ya ese tiempo pasó. No se burlen de mí. Jesús lo dijo: van a venir gente burladores, pero no importa. De todos modos, a los burladores hay que predicarle, a los burladores hay que enseñarle la palabra del Señor. A aquellas personas hay que predicar. La parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar, ¿no es así? Y ellos traían un costal aquí con la semilla. Bueno, si era derecho, metía la mano así como yo y la tiraba, ¿verdad? Y si es zurdo, de esta forma. Y iba tirándola en el surco. La semilla es la que, la palabra de Dios. Y dice que el que siembra, ¿quién es? Somos nosotros los que estamos sembrando la semilla, hablando la palabra del Señor. Pero dice que una cae en buena tierra y otra cae en mala tierra. Bueno, 3 caen en mala tierra. Una dentro de los espinos, otro junto al camino, otro dentro de las piedras. Y dice que una produce a 100 por 1. Y ya lo creo. Porque si usted siembra una semilla de maíz, puede salir una mata con 2 y 3 mazorcas. ¿Y cuánto tendrá una mazorca de esa maíz, un elote? Con una sola semilla. Mire lo que puede suceder cuando usted siembra. Y recuérdense en eso. Nosotros tenemos que sembrar en tierra buena y en tierra mala. Va a venir el enemigo y se va a llevar la semilla, pero ni usted ni yo sabemos quién es el que va a dar fruto y quién no va a dar. Así que tenemos que hacerlo. Por eso tenemos que levantarnos nosotros y creer. El diablo quiere derribar en la sociedad a la familia. Quiere inculcar a las personas que no busquen de Dios, que no se hable de Dios en las escuelas, que no se hable de Dios en los trabajos. Ahorita van a pedir que no se hable de Dios en las iglesias. Ya sería el colmo eso, ¿verdad? Pero nosotros no nos pueden decir que no. Los jóvenes hebreos le dijeron: si no te arrodillas delante de la estatua que hizo Nabucodonosor, te vamos a lanzar al horno, los vamos a lanzar al horno de fuego. ¿Qué ellos dijeron? Lánzanos al horno de fuego. Dios puede liberarnos, pero si no también que nos vamos a quemar. ¿Qué convicción se llama? Convicción.
Y ahí vemos un avivamiento grande. Cuando Dios los libró del fuego, del horno de fuego, dice que el rey lo mandó a sacar y promulgó un edicto que tenían que respetar, honrar, venerar y creer en el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que es el mismo Dios que usted cree y el que creo yo. Y dijo, y el que hable mal de este Dios, dice, sea muerta esta persona y su casa sea convertida en muladar, en escombro, háganla en pedazos. Simplemente porque aquellos jóvenes dijeron, vamos a predicar, ¿me vas a prohibir? No, sigo predicando. Sigo predicando la palabra del Señor. Es lo que nos mandó Jesús. No tenemos que hacerlo. Y antes de irse, en el capítulo número 1, versículo número 8 del libro de los Hechos, Jesús dijo, ¿qué dijo? Pero recibiréis. ¿Cuándo? ¿Y qué vamos a hacer entonces? Seremos testigos. Y vamos a predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ir a México, vamos a ir a Durango, porque ya hay gente predicando allá en Durango de arriba, predicándole a los indios. Que le hemos tenido aquí al hermano. Hay otros que están predicando, por aquí pasan todos los meses diferentes en Vietnam. Tenemos personas predicando en China, en Rusia, en Mongolia. Y hay veces que se pasan en esos países que están bien cerrados para ganarse una persona un año. Pero un alma tiene un valor, como se dice, incalculable delante de Dios. Porque en el desierto, ¿qué es lo que hay? Unos cuantos de animales raros de eso, ¿verdad? Serpientes, escorpiones, esto, lo otro, no hay agua, no hay esto, lo otro. Y Dios lo llevó al desierto de Samaria a Felipe y se juntó a un carruaje donde iba aquel funcionario egipcio, de este país, ¿cómo se llama? De Etiopía. Y al final Dios lo tocó y se transformó y fue convertido y fue bautizado. Entonces, por una persona, Dios hizo ir allá a Felipe para que se convirtiera esta persona y creyera en el evangelio. Recuérdese eso, nosotros somos llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo, como dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Hay unos cuantos versículos en la palabra del Señor y nos van a acompañar señales, nos van a acompañar prodigios, nos van a acompañar todas estas cosas. Esas son añadiduras, pero tenemos que predicar la palabra del Señor. Lo demás lo va a hacer el Señor. Lo demás, Él se va a encargar de hacer estas cosas. Las estrategias las va a dar el Espíritu Santo. Cómo hacerlo, cómo predicarlo. Pero predíquele, por favor. Si su vecino, el que está al lado, es un maldiciente, una forma de predicar, le invito a la iglesia, le doy un tratado. Es una forma. Si el de acá al frente es un mentiroso, también lo invito. O si el otro es un borracho, también invítelo. O si es un drogadicto, invítelo. Nunca excluya de su lista a nadie, porque Dios no excluye a nadie. Él dijo, todo el que viene a mí, yo no lo rechazo. Segunda de Corintios 5:17 dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso dice que proviene de Dios. Y si usted sigue leyendo los siguientes versículos, dice, y Él nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase, dice, en nombre de Cristo, o rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Somos llamados a reconciliar a las personas con Dios, a su familia, a sus primos, a sus vecinos, a sus amigos, al que no conoce también. A todas estas personas hay que predicarle la palabra del Señor y no ser como predicó el hermano el miércoles, que los que no vinieron pueden ver el mensaje cuando usted está en la página de la iglesia, como aquellos, el sacerdote que pasó en la parábola del hijo del buen samaritano, le dieron una paliza y el tipo, los dos lo vieron. Es un samaritano. Y después pasó el levita y también lo mismo, ¿verdad? Así que no podemos hacer como ellos. Tenemos que amar a esas personas, no importa que sean de Samaria o que a usted no le guste una persona de tal barrio, hay que amarlos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar.